Hoy se cumplen 35 años de la condena a Videla, Macera y compañía en el juicio posterior a la dictadura. No sé si han tocado ese tema hoy. Apenitas mencioné que era la efeméride, pero sería bueno dedicarle un rato. Sí, la verdad es que ese juicio y todo lo que vino después son realmente fundacionales de la democracia argentina. La decisión del presidente Alfonsín de realizar el juicio fue realmente de una enorme valentía. Por supuesto, digamos, la idea que él tenía no se realizó en los términos que él pensaba y abrió una caja de Pandora, de la cual siguen todavía brotando prodigios 35 años después, cosa que él de ninguna manera deseaba ni hubiera imaginado. La idea del presidente Alfonsín era un juicio rápido, unos 6 meses a lo sumo, una condena por las propias Fuerzas Armadas, por la justicia militar que existía entonces, de un pequeño núcleo de quienes fueron los comandantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y ni siquiera todos ellos, y ahí dar vuelta a la página y poner un punto final, que eran las metáforas que se usaban en esa época. Uh-huh. Esto estaba explícito en la retórica presidencial. Ahora, no pudieron realizarlo porque había una reacción de los organismos de derechos humanos que tenía un eco creciente en la sociedad. Se habían revelado las atrocidades de la dictadura digamos, a partir de la derrota militar en las Malvinas. Comenzaron, digamos, a publicarse infinidad de historias sobre lo que había ocurrido durante la dictadura, y ahí, bueno, hay fenómenos complejos. Es opinable, digamos, qué es lo que pasó, pero sectores de la sociedad que habían de alguna manera sido condescendientes con la dictadura, con distintos grados, digamos, de indiferentes hasta partidarios, de golpe despertaron a la realidad de los hechos, y en un giro muy argentino realmente se convirtieron en feroces demandantes de castigo. Hay incluso figuras paradigmáticas de esto. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ernesto Sábato, que había sido un defensor de la dictadura, había denunciado, digamos, a raíz del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, hubo toda una campaña de difusión organizada por la dictadura, de la cual Sábato fue parte, digamos, con declaraciones no en defensa de la dictadura, pero sí cuestionando lo que se llamaba la campaña anti-argentina, que eran las denuncias en el exterior, a las cuales habían acudido los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas, cuando claro, dentro del país estaban todas las puertas cerradas. Claro. Fue la estrategia elegida para romper el bloqueo informativo, y las visitas de las comisiones internacionales, en lo cual tuvo un rol fundamental Emilio Mignone, que culminó en el 79 con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su informe demoledor difundido en abril de 1980. Ese mismo año se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, también como parte de ese activismo de los organismos para romper el bloqueo internacional. Se cumplen ahora 40 años de aquel premio, y Pérez Esquivel va a ser distinguido por el presidente Alberto Fernández. Y un elemento anecdótico, si se quiere menor, pero para mí muy significativo,
es que durante las audiencias de ese juicio yo conocí a Alberto Fernández. Alberto Fernández era un joven abogado recibido hace muy poco y era abogado defensor de uno de los empresarios detenidos, torturados y extorsionados por la dictadura. Mirá. Ese es un dato poco conocido de la biografía de Alberto. E incluso él escribió un libro junto con Félix Camaraza y Mona Moncalvillo. Mona acaba de morir. Sí. Sobre el juicio, donde tomaron muchos elementos de las notas que yo había escrito en la revista El Periodista. Y a raíz de uno de esos capítulos del libro, Fernández fue querellado por uno de los funcionarios civiles de la dictadura, al que identificaba como el que orientaba, digamos, los interrogatorios. Los militares torturaban, pero los funcionarios civiles orientaban los interrogatorios. Y, digamos, como ese dato surgía de una de mis notas, Alberto me pidió si yo podía ser testigo a su favor. Su abogado defensor era el Bebe Rigui, y tenemos una anécdota muy graciosa. El abogado del funcionario civil era Durrié, el que había sido fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, que también murió hace muy poco. Durrié era un gigante de 2 metros, seguramente ex rugbyista. Era un tipo muy chistoso, muy chispeante, muy simpaticón. Y el juicio ocurría en un tribunal que hoy no existe, que estaba en la calle Paraguay, frente del otro lado del Teatro Coliseo, con la plaza de por medio, la Plaza de Libertad de por medio, que era un edificio antiguo, de grandes despachos altos hasta el techo, que había sido subdividido con mamparas para aprovechar mejor el espacio. Era realmente una villamiseria judicial. Y las sillas también eran realmente endebles. Y bueno, mientras estábamos en la audiencia donde yo prestaba testimonio, el juez me interrogaba y yo, digamos, dije todas las cosas en los términos en que las escribía en mis notas y no en los términos usuales en una audiencia judicial. Es decir, me refería a los secuestros, a las torturas, a los delitos de lesa humanidad, y de golpe la endeble silla de Durrié se rompió y él cayó de espaldas, cuán largo y pesado era, y volteó la mampara que dividía el despacho y cayó dentro del despacho vecino. Entre todos tuvimos que ayudarlo a levantarse, y con su mejor sonrisa el tipo dijo: y esto pasa por las cosas que he tenido que escuchar hoy aquí. Me encantaría haber visto la imagen de Durrié en el piso. No, sí, un tipo hiperpoderoso. Es un recuerdo desopilante, realmente. No digo, por ahí es poco conocido, pero es un tipo que ha sido muy poderoso también en democracia. O sea, fue presidente del colegio de la calle de abogados, del colegio de abogados de la calle Montevideo. Un tipo, un pesado en ese mundo. Sí, en todo sentido. En todo sentido. Sí. Bueno, desde esta época data mi relación con Alberto Fernández, y esto es 3 años antes de que Néstor Kirchner fuera elegido por primera vez intendente de Río Gallegos. Claro. Bueno, esos juicios, digamos, Alfonsín quería que duraran poco, y él aprovechó, digamos, el alzamiento cara pintada del 87 para conseguir el punto final que no había podido conseguir cuando mandó el proyecto de ley. Él mandó un proyecto de ley que
ponía la responsabilidad en los jefes máximos y eximía de responsabilidad a todos los demás, excepto, decía, unos pocos casos que él quería que fueran juzgados también. Ahora, como él no tenía mayoría en el Senado, ahí el Movimiento Popular Neuquino de los hermanos Zapac, Felipe Zapac tiene 2 hijos asesinados por la dictadura y siempre ha tenido un compromiso, que son hermanos de la actual senadora Zapac. Zapac siempre tuvo un compromiso con el tema y entonces le modificó la ley a Alfonsín y planteó que quedaban exceptuados, digamos, de esa norma que limitaba los juicios a los altos jefes, pero también a quienes hubieran cometido actos aberrantes y atroces. Alfonsín no pudo oponerse a esta modificación y así salió la ley. Y lo que pasa es que, digamos que todos los hechos de la dictadura fueron aberrantes y atroces, con lo cual esa ley, tal como salió, abrió el camino para lo que vino después. Cuando los distintos tribunales del país, terminado el juicio de la Junta, quisieron avanzar sobre otras responsabilidades, sobre los comandantes de cuerpo, sobre los jefes de regimiento, sobre todos los involucrados, modificando el diseño inicial que había hecho Alfonsín, ahí se produjo el alzamiento de los Carapintada, de la Semana Santa del 87, y Alfonsín lo aprovechó para conseguir que se le votara la ley de obediencia debida, que se parecía al proyecto de ley inicial que el Movimiento Popular Neuquino le había obligado a modificar. Y además comenzó allí, digamos, la presión sobre la justicia para que en la aplicación de la ley de obediencia debida liberara a la mayor cantidad posible de implicados, porque el intento previo de terminar el tema, que fue la ley de punto final, lejos de favorecer el propósito de Alfonsín, lo complicó, porque al establecer que los jueces tenían nada más que 60 días para decidir a quién procesar y a quién no, los jueces, para cubrirse, procesaron a casi todos los que tenían algún elemento, cosa que tal vez sin la ley de punto final no hubiera ocurrido, porque hubieran sido más cuidadosos. Es decir, Alfonsín intentó tirarle la responsabilidad a los jueces y los jueces la devolvieron. Entonces, cuando se produce la ley de obediencia debida, hay cerca de 400 procesados. Entonces ahí comienza la presión sobre los tribunales para que los tribunales liberen a la mayor cantidad posible de esas personas. Y la discusión era quién había tenido capacidad de decisión, que es lo que decía la ley, y quién no. Claro. Y te das cuenta que esto es muy vidrioso, quién tuvo capacidad de decisión. Sí. Y digamos, Alfonsín intentaba que fuera un hecho, como se dice en la jerga jurídica, de iuris de iure, es decir, que queda declarado así de antemano, que no hay que probarlo en juicio, sino que si no tuvo determinada jerarquía, ya está establecido que no tuvo capacidad decisoria. En cambio, del otro lado se planteaba otro latinazgo, que era iuris tantum, que obligaba, digamos, a determinar en cada caso si realmente tuvo o no tuvo capacidad de decisión, con independencia de la jerarquía que hubiera tenido ese militar. Bueno, esto hizo que cuando termina el gobierno de Alfonsín, había todavía una enorme cantidad de procesados, y esto es lo que impulsa a Menem a firmar los decretos de indulto. Menem asume en 1989 y firma el primer decreto de indulto en ese mismo año 89 para los que estaban bajo juicio y tenían que presentarse a declarar. Hubo un caso en el cual el ministro Corach trató de presionar
a los jueces para que no citaran a declarar a un oficial. Los jueces lo sacaron carpiendo y entonces Menem dictó el indulto para evitar específicamente esa audiencia y las que venían detrás. Y después en el 90 el segundo indulto para los que ya habían sido condenados previamente, que eso tenía menos urgencia. Claro. Porque sobre todo eran los responsables máximos, como Videla y Macera. En cambio, los que podían ser juzgados en ese momento eran los más jóvenes, los que tenían más relación con el cuerpo de oficiales en actividad y eran en el sentido más peligroso. Ahora, después de los indultos se produce, digamos, un lapso de varios años en los cuales aparentemente ese objetivo de dar vuelta a la página está cumplido, hasta que en el año 95 se publica la confesión del capitán Adolfo Chilingo, que confiesa haber arrojado al mar con vida a 30 personas desde aviones de la Armada y de la Prefectura, y Emilio Miñones del CELS pide que, si bien las leyes de impunidad impiden castigar a los responsables, no exceptúan al Estado de su obligación de dar explicaciones sobre qué pasó con cada persona detenida desaparecida, entre ellos su hija Mónica. Uh-huh. Y comienzan de ese modo los juicios por la verdad, que junto con los juicios que se realizan en terceros países, y fundamentalmente el de España, del fiscal Carlos Castresana y el juez Baltasar Garzón, abren la puerta para que finalmente en el año 2000 el CELS pida la nulidad de las leyes de punto final de violencia debida y el juez Gabriel Cavallo la conceda en marzo de 2001, con lo cual se reinician los juicios que siguen hasta la actualidad y que han tenido una influencia fundamental para que la Argentina sea el país de América donde hay menos riesgo de interrupción militar del proceso democrático y mayor grado de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder elegido por la voluntad del cuerpo electoral. Bueno, esta es la historia de la cual, de ese capítulo fundamental, que es aquella condena, se cumplen hoy 35 años y que, digamos, para todos quienes participamos de ese proceso es un recuerdo indeleble. Claro. Yo recuerdo... Vos lo cubriste, ¿no? El juicio, o sea, estuviste ahí... Yo cubrí todo el juicio 10 horas por día durante todo un año. Era un pequeño grupo de gente que estaba todo el tiempo, los 6 jueces, los 2 fiscales, el personal de la Cámara. Pues ahí conocí también a Alberto Beraldi, que era el letrado del juez Carlos Ardañán en ese momento. Mirá. Relaciones de larga data y que, digamos, que se han mantenido a lo largo de los años, salvo en algunos casos en los cuales, digamos, la evolución posterior de algunos personajes lo hacen incompatible, como el caso de Ricardo Gilavedra, de quien fui personalmente muy amigo, pero que hoy, digamos, claramente está embanderado en causas que repugnarían a Gilavedra que yo conocí en aquella época, ¿no? Digamos, una persona que se ha convertido en otra cosa distinta a la que era. Bueno, yo recuerdo el primer día de la audiencia, terminó tarde a la noche, y al salir de tribunales había varios Falcon verdes estacionados en la puerta del palacio. Y eso, digamos, fue un sobresalto, ver los Falcon verdes allí. Ahora, yo inmediatamente quise averiguar qué era eso. Bueno, eran los autos de los jueces, de los 6 camaristas. Para mí fue realmente un símbolo del cambio de poder. Claro. Igual que cuando comenzaba cada audiencia y entraban los miembros los ex miembros de las juntas militares, algunos vestidos de civil, otros con sus uniformes, y un joven secretario de menos de 30 años decía: de pie, señores, cuando entraban los jueces. Y primero entraban los procesados, los fiscales, los secretarios,
el personal auxiliar, y después entraban los jueces. Cuando entraban los jueces, este secretario López, que era cuñado de Aníbal Ibarra, decía: de pie, señores, y se paraban con un resorte estos tipos que habían sido el poder absoluto, que habían hecho y deshecho horrores en el país, como aplicados escolares se ponían de pie en señal de respeto a los magistrados. Son dos símbolos que recuerdo mucho de lo que implicaba ese juicio, y digamos, nunca hay que dejar de reconocer la valentía de Alfonsín para impulsar ese juicio, aunque al mismo tiempo uno le puede hacer una serie de críticas por la concepción con que lo hizo. Es decir, el objetivo de él básicamente era impedir nuevos golpes en el futuro. Era, ¿viste cuando se muda una familia lo que se aconseja hacer con el gato de la casa? ¿Conocen eso? No. Bueno, lo que se recomienda es ponerle las patitas en aceite al gato. Entonces, al llegar a la casa nueva, está muy ocupado limpiándose, sacándose el aceite de las patitas. Ah, porque no le gusta más. Claro. Y entonces, digamos, acepta la mudanza sin mayor conflicto. Bueno, Alfonsín les pintó las patitas con aceite a los militares, que se ocuparan de su defensa, que estuvieran pendientes, digamos, de esa situación, y no ocupándose de controlar lo que hacía el gobierno, la economía, o, como en épocas pretéritas, el largo del pelo de los hombres y de la pollera de las mujeres. Entonces, ese objetivo de Alfonsín se cumplió. Alfonsín lamentablemente no tuvo nunca una palabra de solidaridad y respeto hacia las víctimas de la dictadura, jamás. E incluso dijo cosas horribles de los organismos de derechos humanos. A diferencia de lo que ocurrió en Chile, donde un político que tuvo un comportamiento menos digno que el de Alfonsín durante las respectivas dictaduras, como Patricio Aylwin, porque Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, defendió presos políticos durante la dictadura, tuvo realmente un comportamiento muy valeroso y muy digno. Pero una vez en el gobierno, digamos, repetía las consignas más reaccionarias sobre los organismos de derechos humanos, como pagados por el dinero internacional, estupideces de ese tipo sobre las madres. En cambio, Patricio Aylwin, en Chile, que fue, digamos, del ala democristiana más tolerante con la dictadura de Pinochet, cuando terminó la dictadura y él fue el primer presidente de la transición y creó una comisión investigadora inspirada en el modelo de la CONADEP, cuando presentó las conclusiones de ese informe, hizo un pedido de perdón desde el Estado, digamos, y un reconocimiento de la dignidad de las víctimas de la dictadura, cosa que en la Argentina hubo que esperar hasta el 24 de marzo del 2004, cuando lo hizo el presidente Kirchner, marcando el comienzo de la nueva etapa. Bueno, son procesos paralelos, son procesos distintos, el de Argentina y el de Chile. Creo que pasados 35 años no hay ningún inconveniente en hacer una visión completa del hecho, en reconocer el mérito extraordinario que tuvo Alfonsín y al mismo tiempo criticar sus limitaciones, su intención de terminarlo rapidito, su deseo de que no fueran muchos los que resultaran procesados, la idea esta, digamos, de utilizar el juicio para pintarle las patitas a los militares y que no dieran nuevos golpes, y no un reconocimiento a la dignidad de las víctimas, etcétera, etcétera. Esto es lo que conmemoramos hoy, y es un hecho fundamental de la vida política argentina y uno de los hechos centrales del siglo XX argentino. Tal cual. Increíble, Horacio. Bueno, gracias. ¿Hablamos el viernes? Exactamente, quedamos así. Dale, un abrazo grande. Chao. Horacio Brevisky en Habrá Consecuencias. Habrá Consecuencias.